Vamos a leer y luego explicamos. El pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes o estado. Lo definimos aquí en relación con Dios y su ley moral. El pecado incluye no solo las acciones individuales, tales como robar o mentir o matar, sino también las actitudes como codiciar a la mujer del prójimo. Pero también incluye el estado natural, nuestra misma naturaleza, el carácter interno que es la esencia de quienes somos como personas, también puede ser pecaminosa. Bien, vamos entonces a explicar un poco lo que hemos leído con respecto a lo que es el concepto de pecado, la definición de pecado. Bien, vamos entonces a explicar. En su concepto más elemental, más básico, más simple, pecado es todo aquello que no se conforma a la ley de Dios, a la ley moral de Dios, para especificar. Se da cuenta que cuando definimos el pecado lo tenemos que relacionar con Dios, es no conformarse a lo que Dios ha estipulado, a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios. Y esa no conformación o ese no conformarse a la ley de Dios se manifiesta en tres formas, y eso es importante que usted lo entienda, en tres formas: en acciones, en actitudes o en estado. A veces muchos piensan que pecado solo tiene que ver con las acciones malas que se hacen. Entonces, hay un error garrafal en mucha gente que cree que pecado solo es lo malo que se hace, o en todo caso son las obras que son evidentes, que podemos ver nosotros, como vemos en el ejemplo, ¿no? Robar, mentir, matar, el alcoholismo, como podemos ver la prostitución, la homosexualidad, el lesbianismo, la brujería, la hechicería. O sea, hay personas que de pronto entienden que el pecado solamente se refiere a acciones u obras que podemos nosotros verificar, ¿no? Comprobar que son escandalosas de pronto, ¿no? Pero vemos que la Biblia dice que pecado no solamente son acciones o expresiones externas, sino que también pecado tiene que ver con actitudes. Actitudes son, pues, acciones internas del pensamiento, de los sentimientos, ¿no? Ya vemos, pues, en la ley de Moisés, en los 10 mandamientos, el último mandamiento habla de no codiciar, ¿no? No vas a codiciar a la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, el esclavo de tu prójimo, ¿no? En fin, codiciar nada que no sea tuyo. Ahora, codiciar, ¿qué es codiciar? Codiciar tiene que ver con un deseo desmedido, un deseo ardiente, ya un deseo malicioso, ¿no? Entonces, y eso muchas veces no se puede verificar a simple vista. Hay gente que podemos ver que en sus acciones es muy culta, muy educada, muy formal, guarda ¿no? la etiqueta social, y nosotros no podemos apresurarnos a decir que esa persona es una persona correcta, porque no conocemos sus pensamientos, lo que hay en su corazón. Entonces, por eso el texto dice que Dios no solo mira lo de afuera, sino mira lo de adentro también. Entonces, y eso es lo que Jesús le dijo a los judíos. No vayan a pensar que el adulterio como un acto es solamente pecado, sino que el simple hecho de que un hombre
ya mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, las actitudes también. Muchas veces no se concretan en acciones reales, pero de hecho, si ya uno lo, lo permitió, lo cobijó, ya también eso es pecado. Una vez dijo un gran pensador cristiano, no podemos evitar que los cuervos vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que los cuervos hagan nido en nuestras cabezas. Los cuervos son sinónimos de la malicia, ¿no? De lo malo. Entonces, igualito, una persona de pronto puede tener ciertas conductas externas aceptables, pero no sabemos lo que hay en su corazón, en su mente, sus motivaciones. Por eso Dios mira no solamente lo que hacemos, sino las motivaciones que nos empujan a hacer lo que hacemos. No es lo que uno hace, sino por qué hace lo que hace. Y eso es lo más importante incluso para Dios. Entonces, vemos que el pecado no solamente tiene que ver con acciones visibles, externas, que podemos verificar, sino también con actitudes, que tiene que ver con el pensamiento, con motivaciones, con cosas que están escondidas adentro. Y esas cosas son difíciles de distinguir por el ser humano. Solo Dios lo puede ver. Pero eso también constituye parte del pecado, la codicia, ¿no? En todas sus formas. Ahora, sin embargo, no solamente acciones y actitudes son pecado. El pecado va mucho, mucho más allá y también involucra el estado, la condición natural del hombre. O sea, el ser humano cuando viene a este mundo ya viene con una naturaleza pecaminosa. Lo que estuvimos viendo la semana pasada, que el ser humano hereda corrupción. Ya viene con una inclinación natural hacia lo opuesto a la voluntad de Dios. Entonces, un hombre así no peque, ¿no? Según el plano natural, ya es pecador. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, con un niño. Usted ve, imagínese, una maternidad. Ve el pabellón de recién nacidos, ve a la madre que acaba de dar a luz, tiene en sus brazos un nuevo ser que ha venido a este mundo, y ella está feliz de tener en sus brazos un nuevo ser, y lo vemos inocente, lo vemos sin maldad, pero, de acuerdo a la Escritura, el hecho de ser un ser humano ya tiene dentro de sí la naturaleza pecaminosa, solo como dice Pablo, que todavía está dormida y que en el tiempo oportuno despertará, dice, y lo empujará también hacia lo malo. Solo que los niños, por estar en un estado de inocencia, o sea, de no hay malicia, no disciernen el bien del mal todavía, no se les imputa de pecado, por decirlo así, pero eso no quita que ya hay una naturaleza pecaminosa aún en los niños. Entonces, los niños, a pesar de que Jesús dice que de ellos es el reino de los cielos, eso no quita que ellos también tienen dentro de sí una inclinación hacia lo malo. Por eso un niño, generalmente en su estado natural, hay que enseñarle a compartir de pronto algo que tiene, un chocolate, un caramelito, una bebida, porque por naturaleza él quiere para él. Al niño hay que enseñarle a guardar sus juguetes, porque él no va a querer. Al niño hay que enseñarle a que tiene que obedecer a papá y a mamá, porque el niño por naturaleza quiere salirse con la suya. Entonces vemos que por más que sea un angelito, por más que sea un ser inocente,
Él tiene dentro de sí la naturaleza pecaminosa, o sea, el estado natural del ser humano. Es la esencia de lo que somos, ¿no? Es nuestro carácter interno, es lo profundo de nuestro ser. Ya venimos nosotros con esa condición, ese estado. Entonces, para ya concluir esta parte del pecado, el pecado se manifiesta de tres formas: en acciones, en actitudes y en estado. O sea, se da cuenta que todos los seres humanos, sin excepción, si aplicamos este concepto, todos, como dice Pablo, estamos bajo el poder del pecado. Dice, todos están bajo condenación, dice. No hay quien haga lo bueno, dice. No hay ni siquiera uno, dice. Dice, todos hemos pecado, dice. Por lo tanto, estamos destituidos de la gloria de Dios. Si no es por acciones, es por actitudes, y si no es por actitudes, igualito, ya tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces, el pecado, ya redondeando, es no conformarse a la ley de Dios, a la ley moral de Dios. Es decir, yo no me adecuo, ¿no? Dios tiene que adecuarse a mí, dice el pecador. Yo no me adecuo, o sea, en el pecado vemos algo de rebeldía también. No conformarse a lo que Dios ha establecido, no conformarse a la voluntad de Dios. Y ese no conformarse se manifiesta en tres formas: acciones, actitudes y estado. Por eso es importante que usted tenga presente eso, porque nos va a ayudar a nosotros, pues, a entender que no es suficiente dejar de hacer cosas malas. Porque la Biblia dice que también pecado es aquel que pudiendo hacer lo bueno no lo hace. Y también dice el apóstol Juan que el que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Pero abogado tenemos, dice, para con el Padre Jesucristo el justo, dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, dice, para perdonarnos. Entonces, podríamos decir que el pecado es parte de la naturaleza humana y se manifiesta en acciones y en actitudes. Conclusión, el ser humano necesita urgentemente, y en todo el sentido del término, la ayuda de Dios para ser libre del pecado. Por eso Cristo vino, dice, Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo nos libertó, dice, ¿no? Del poder del pecado. Por medio del Espíritu Santo, el ser humano es quien puede vencer el mal que está allí dentro de sí, dice, ¿no? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, dice, ¿no? Es el Espíritu Santo el único poder que puede contraponerse al poder del mal que hay en todo ser humano. Entonces, ya hemos visto una definición del pecado. Ahora vamos a ver otro aspecto del pecado, que es la esencia del pecado. ¿Cuál es la esencia del pecado? Muchos dicen que la esencia de todo pecado tiene que ver con el egoísmo. El egoísmo es la esencia de todo pecado. Luego les explico por qué. Hay otros que dicen que la esencia de todo pecado es el orgullo. Es el orgullo. Y ponen de ejemplo, pues, la soberbia de Satanás, ¿no? Pero vamos a ver que si bien es cierto, son buenas esas dos afirmaciones de que sí, en todo pecado siempre hay un elemento de egoísmo, pensar en uno mismo a costa del otro y de Dios mismo, y también hay un elemento de orgullo y de soberbia. Hay algo más profundo todavía en la esencia del pecado y lo vamos a ver ahorita. Vamos a leer y luego explicamos. El pecado debe entenderse desde un punto de vista teocéntrico o centrado en Dios. En esencia, el pecado es una violación de la relación creador-criatura.
El hombre solo existe porque Dios lo hizo y está obligado en todos los sentidos a servir a su Creador. El pecado hace que el hombre asuma el papel de Dios y declare la autonomía para sí mismo aparte del Creador. Entonces, vamos a explicar un poco lo que dije hace un rato. ¿Por qué es importante entender la esencia del pecado? Porque nos va a ayudar a tener cuidado de no incurrir en eso. Por ejemplo, hay muchos que dicen que la esencia, el núcleo de todo pecado lo hallamos en el egoísmo. El egoísmo viene del ego. El ego es el yo, es decir, una preocupación exclusiva de uno mismo. Mirar solo el bien de uno mismo sin importar el resto. Muchos dicen que esa es la esencia de todo pecado, el egoísmo. Porque el egoísmo se contrapone al amor, mientras que el amor es dar, es desprenderse, el egoísmo es acaparar, es enfocarse en uno, ¿no? Y justamente algunos dicen que toda la ley de Dios se resume en el amor, tanto el amor a Dios como el amor al prójimo. Jesús una vez dijo eso, cierto, que toda la ley se resume en dos grandes mandamientos. El primero y más importante, amar a Dios, y el segundo es amar al prójimo. Todo esto es la ley, dice, el amor. ¿Y cuál sería el amor? Es dar. El amor es siempre desprendido. Y lo opuesto al amor, dicen algunos, es el egoísmo. El egoísmo solamente piensa en sí mismo. El egoísmo no le importa lo que puede afectar a los demás, ni le importa lo que Dios pueda decir. El egoísmo es pues la esencia de todo pecado, dicen algunos. Luego vamos a explicar por qué no es tanto aceptable eso, aunque sí tiene cierta verdad esa afirmación, pero no del todo. Ahorita les explico. Vamos a ver otro aspecto que dicen. La esencia de todo pecado, dicen otros, es el orgullo. El orgullo es la esencia de todo pecado porque implica mirar sobre los hombros a los demás, creerse más de lo que uno es. Muchos dicen que el ejemplo de que el orgullo es la esencia de todo pecado lo vemos en Satanás, que Satanás por su belleza se llenó de soberbia y quiso, ¿no?, revelarse a Dios. Y que justamente es el orgullo lo que genera todo tipo de pecados. ¿Qué es el orgullo, en otras palabras? El orgullo es tener un alto concepto de sí, o mejor dicho, tener un concepto distorsionado de uno mismo. Es una percepción errada de uno mismo. Y si bien es cierto, todo pecado sí tiene un elemento de soberbia, y por otro lado, todo pecado tiene un elemento de egoísmo, no son, en última instancia, la esencia de todo pecado. Ojo, no digo que no hay egoísmo y orgullo en todo pecado, pero hay algo más profundo todavía que eso. ¿Por qué? Porque vamos por partes. El egoísmo, cuando aceptamos que el egoísmo es esencia de todo pecado, podemos confundirnos. ¿Por qué? Porque el egoísmo es ver por uno mismo, pero en realidad Dios ha puesto en el ser humano un instinto de supervivencia, que el ser humano de manera instintivamente busca lo que le va a beneficiar y trata de huir de lo que le va a dañar. Por eso es que mucho de lo que el hombre hace es motivado por el deseo
de lo bueno. Incluso la salvación que el hombre busca está motivado también por el deseo de ser preservado y no ser destruido en el infierno. Entonces, hay que tener cuidado cuando decimos que el egoísmo es la esencia y la raíz de todo pecado, porque puede confundir el querer un hombre o una mujer ver por su propio bien, no necesariamente es pecado. Pecado es cuando se va más allá de los límites. Entonces, el instinto de supervivencia que hay en todo ser humano es puesto por Dios. Y ese instinto de supervivencia nos hace siempre elegir lo que nos conviene en el sentido bueno del término. Por eso, el hombre es llamado a elegir la salvación porque le conviene y a evitar el infierno, la rebelión, porque lo va a destruir. Entonces, hasta cierto sentido, es así y no está de mal que un hombre y una mujer quiera, pues, lograr cosas para su beneficio. Hasta ahí está bien. Cuando se desfigura eso y se va más allá de los límites establecidos por Dios, ya es pecado. Mientras no se rebasen los límites, no está mal que un ser humano quiera su beneficio. Ahora, cuando hablamos del otro punto que decíamos, del orgullo y la soberbia, efectivamente, sí, en todo pecado siempre hay un poco de orgullo y soberbia ahí mezclado. Pero no podríamos decir que es la esencia y raíz de todo pecado. ¿Por qué? Porque la soberbia o el orgullo tiene que ver con un concepto erróneo de sí mismo. Como dice Pablo, un alto concepto que no debe tener. Es el concepto que tuvo Satanás de sí mismo. Se desfiguró su propia visión, o sea, se miró al espejo y se vio más de lo que era. Y eso no necesariamente es la raíz, porque hay gente que muchas veces es orgullosa, porque en el fondo, de pronto, está insegura. Hay gente que de pronto menosprecia a otros, ¿no? Por, por cuestiones de raza, por decirlo así, ¿no? En nuestro país se ve mucho eso, sobre todo en lugares donde son zonas más acomodadas, menosprecian a otros ciudadanos, individuos, por un tema de pronto, entre comillas, racial, ¿no? Y en el fondo, eso demuestra pues inseguridad. El hombre y la mujer que mira por debajo de los hombros a los demás, los hombros a los demás, en el fondo estamos demostrando inseguridad. Tiene un concepto erróneo de sí mismo. Entonces, eso se puede corregir cuando se le hace entender el verdadero concepto que debe tener de sí mismo. Entonces, llegamos a la conclusión de que la esencia del pecado no tanto está en el egoísmo ni en el orgullo, que sí hay eso en todo pecado, pero hay algo más terrible en el pecado, en la esencia del pecado, que es lo que vamos a ver y ahorita le voy a mostrar. Perdón. Esto, esencia del pecado. El ser autónomos de Dios, el ser independientes de Dios, el querer su propio camino, el darle la espalda a Dios, el decir, Señor, yo no necesito de ti, yo no quiero depender de ti, yo solo lo puedo lograr. La autosuficiencia es la esencia y el núcleo de todo pecado, más todavía que el mismo egoísmo y más que todavía el mismo orgullo. Dios puede, en el peor de los casos, resistir o soportar ciertos elementos de egoísmo en el ser humano. Puede resistir y soportar a veces el orgullo. Pero lo que Dios no tolerará jamás es
que el hombre sea autosuficiente, independiente de él, que el hombre trace su propio camino y le diga, yo no quiero que tú dirijas mi vida. Yo vivo mi vida de acuerdo a mis propios términos, yo decido por mi propia voluntad y no por tu voluntad. Entonces, la autonomía, la independencia de Dios es la esencia de todo pecado. Y eso lo vamos a ver siempre, todo. Y es lo que quiso hacer Satanás. Satanás dijo, parafraseando, yo quiero ser semejante al Altísimo. ¿Por qué? Porque ya no quiso que Dios sea su Dios. Él creyó que podía ser su propio Dios. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Sobre todo de Eva. Que a la serpiente le dijo, ustedes van a ser como Dios. Y Dios lo sabe muy bien. Es como que diciendo, Dios después de todo no es tan bueno. Él sabe en su conciencia que ustedes si comen de ese fruto prohibido van a ser como Dios. ¿No? Entonces, Eva dijo, ser como Dios. Entonces, ya no simplemente ser imagen de Dios, ya no simplemente ser creación de Dios, yo misma puedo ser mi propio Dios. Y ese es el espíritu que se mueve a lo largo de los siglos en los seres humanos, el querer vivir sus propias vidas sin considerar a Dios. Ese es el peor de los males que puede haber. El hombre que alza el puño contra el cielo y le dice, yo no acepto tus términos, yo no acepto tu camino, yo trazo mi propio camino, yo confío en mí mismo, en mi potencial y yo lo puedo solo. Eso es lo que vemos en los niños. Aflora el niñito, usted le dice, la madre sobre todo, ¿no? No agarres la olla o la tetera, está caliente, te va a hacer daño. No agarres. Pero el niño en un descuido va a querer tocarlo porque es así. Quiere ser autosuficiente. Ahora, también cuando vemos en la pared y le decimos al bebé o a la bebé, no metas el dedo al tomacorriente, quema, le haces esto, pero el niño en un descuido va a hacer eso. ¿Por qué? Porque hay parte del deseo de querer experimentar y no conformarse a lo que papá, mamá le dice. Papá y mamá le dicen, tú no tienes por qué experimentar el mal si yo te puedo decir qué es lo bueno y lo malo. Confía en mí, yo te amo, hijo, hija. Pero el niño va a querer, él, y eso en el mundo se celebra. La autosuficiencia, la autonomía, la independencia, se aplaude, se celebra y se festeja en el mundo. Pero curiosamente la Biblia de tapa a tapa nos dice que la raíz de todo pecado es el querer ser independientes de Dios, el querer ser autosuficientes. Por eso lo más grande que Dios admira de un ser humano es que el hombre y la mujer dependan de Dios, que digan, yo dependo de ti, Señor. Mi existencia no tiene sentido fuera de ti. Yo no puedo seguir si tú no estás conmigo, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios quiere, que el hombre viva en comunión con Él, que el hombre viva pegado a Él, unido a Él, que haya pues una relación íntima, una relación de confianza. Es lo que vimos en Abraham, ¿no? Abraham no fue perfecto, David no fue perfecto, pero eran hombres que vivían dependientes de Dios, hombres que siempre de una u otra manera decían, yo no puedo dar un paso si no es con Dios. Entonces, eso es algo que tenemos que tener. Y ya para terminar, quiero leer la siguiente, el último cuadro, dice. Pastor, disculpe, quería hacerle una pregunta. Por ejemplo, acá en la Biblia dice, en Primera de Timoteo 6, 10, dice, porque el raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Más o menos eso, ¿cómo se puede interpretar? Ya Por que, su, por ejemplo, estaba hablando, ¿no? por su contexto. O sea, el contexto, un texto tiene que entenderse en su contexto, ¿no? Y el contexto tiene que ver el tema de las cosas materiales, ¿no? O sea, no está hablando del origen del mal como un tal. O sea, el amor al dinero
eh, incluso no es el dinero en sí, si tú te das cuenta, no es el dinero, porque el dinero es necesario. Y creo que una persona normal, mentalmente, no va a despreciar el dinero, porque el dinero es necesario, al menos en este tiempo de, en esta era, ¿no?, humana. Cuando lleguemos al cielo y estemos ya en la eternidad, el dinero ya no será necesario, pero todavía en esta época que todavía no ha venido la eternidad, el dinero pues es un bien que se necesita, ¿no? Entonces el dinero en sí no es pecado, el pecado es el amor al dinero, ¿no? Pero ahí está hablando del contexto de la provisión de Dios, o sea, en otro contexto, ¿no? Entonces, porque hay gente como el rico, ¿te acuerdas? El rico, el joven rico que le dijo a Jesús, yo he guardado todos los mandamientos, dijo, ¿no? ¿Qué más me falta? Y Jesús dijo, honras a tu padre y a tu madre, sí, no, no robarás, no mentirás, y todo lo guardo. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Entonces, muy bien, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué dijo el joven rico? Se fue triste, ¿por qué? Porque tenía muchas riquezas. Entonces, lo que Jesús quiso darnos a entender de que en el fondo el joven se estaba engañando a sí mismo, porque él decía que cumplía toda la ley, pero en el fondo lo que había era amor al dinero. Pero el amor al dinero es una forma de cómo se manifiesta ese deseo de buscar su propio camino, ¿no?, su propia voluntad, porque la voluntad de Dios es que debes amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Pero no puedes amar a dos señores, dice, a Dios y a las riquezas, dice, porque amarás a uno y menospreciarás a otro. Entonces, ese joven se engañaba a sí mismo creyendo que él amaba a Dios, pero en el fondo a quien más amaba era a sus riquezas. Y por eso Jesús le hizo esa pregunta capciosa. Muy bien, cumples todos los mandamientos, ok, ahora vende todo lo que tienes y das a los pobres y siguen. Y el joven nunca hizo eso. ¿Por qué? Porque amaba más su riqueza. Pero ahí está hablando de un tema que tiene que ver de raíz de todos los males en el sentido material. En el sentido material es el amor al dinero, ¿no? Entonces hay que ver ese contexto. Pero nosotros estamos hablando ya más profundo, ¿no? No tanto en el plano material, sino en el plano espiritual, ¿no? Jesús una vez dijo, no es lo que entra de afuera que contamina al hombre, sino lo que sale de dentro, lo que sale del corazón. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, o sea, está dentro del ser humano. Entonces, y ya está hablando ya de un aspecto espiritual, ¿no? Entonces, Santiago, cuando dice la raíz de todos los males es el amor al dinero, está hablando en el contexto material, ¿no? Pero sí, el amor al dinero es una manifestación de algo más terrible todavía. Es como que tú tienes fiebre, pero la fiebre no es una causa. La fiebre es un síntoma de algo que está ocurriendo dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, hay algo que está, de pronto hay una infección producida por un virus o una bacteria que está dañando adentro de tu organismo y el organismo manifiesta esa infección adentro a través de la fiebre, ¿no? En fin, igualito, el amor al dinero es un resultado de un daño más terrible que está dentro del ser humano, que es el querer vivir a espaldas de Dios. Esa es la esencia, o sea, como dice, el núcleo de todo pecado. Y de ahí se manifiesta en muchas maneras. En muchas maneras. Por ejemplo, el hombre dice, yo quiero hacer mi propia voluntad. Tiene la voluntad de Dios al frente, la ley de Dios, y dice, muy bien, me parece bonita la ley de Dios, pero yo defino mis propios términos. Entonces, esa es la esencia de todo pecado, ¿no? El vivir sin depender de Dios, ¿no? Y de esa raíz es que emergen muchas manifestaciones de pecado. Bien, vamos a leer un poquito lo que Pastor, estamos viendo. disculpe que le interrumpa. Una consultita le quería hacer, una pregunta. La autosuficiencia es la raíz de todo, o sea, es del pecado que entró, como se llama, al inicio cuando pecó Lucifer, porque yo tampoco no entendía cómo entró el pecado en el, ¿no? Ahí en la eternidad, porque ahí todo era perfecto y santo, ¿no? Cómo entró la maldad. Usted me dice que él quería ser
autosuficiente, o sea, no quería tener un Dios, él también quería ser como Dios. O sea, la autosuficiencia es como se llama, la raíz, ¿no? Donde entra el pecado. Claro, o sea, le explico. El texto dice claramente que él quiso ser semejante al Altísimo. Dice, subiré y pondré mi trono y me sentaré, dice, en el trono, ¿no? Entonces, eso vemos, pues, él quiso ser como Dios. Entonces, esa es una forma en que se manifiesta el querer vivir autónomos de Dios, el querer ser independientes de Dios. O sea, esa es la esencia de todo pecado. Ahora, Eva también, si tú te das cuenta, Dios, la serpiente le dice, vas a ser como Dios. Y eso fue lo que empujó a Eva a que viera el árbol de otra manera y que tomara sus frutos. Entonces, tanto Adán y Eva como Satanás tienen el mismo tipo de pecado, que es ser como Dios. O sea, no, la autosuficiencia, porque yo tampoco no entendía cómo entró el pecado en el cielo, cómo entró la maldad, ¿no? Porque ahí era todo perfecto. Cómo entró la maldad en el corazón de Lucifer, porque él también era santo, no, eso es lo que yo no entendía, pero usted me está diciendo que la autosuficiencia ahí es la raíz del pecado, claro, de todo, es claro, la esencia, ¿no? La es la esencia. esencia. Y ahora la esencia es lo que está en lo profundo, pero se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Se manifiesta a través de la desobediencia, se manifiesta a través de la rebeldía, del asesinato, de la mentira. O sea, uno a simple vista puede que no tenga relación, ¿no? ¿Qué tiene que ver, no? Pero justamente, ¿no? La esencia de todo pecado es quebrantar, dice la ley, ¿no? Dice, el pecado es infracción de la ley, ¿no? Ahí está describiendo al pecado como infracción de la ley de Dios. Pero ¿por qué uno infracciona la ley de Dios? Porque no quiere conformarse a lo que Dios ha dicho. Por eso lo que Dios valora mucho en el ser humano es que un hombre sea dependiente de Dios. Eso es lo que más valora Dios, que uno dependa de Él, que viva siempre dependiendo de Dios, en todo tiempo, en todo momento. ¿Qué dice Proverbios? Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, dice. Salmo dice, confía en el Señor y Él hará, dice, ¿no? Deleítate de sí mismo en el Señor, dice. Entonces, la Biblia está llena de exhortaciones a que el hombre no le dé la espalda a Dios, a que el hombre viva bajo los términos del Señor, ¿no? Entonces, la esencia de todo pecado es el que el hombre quiera independizarse. Es como que el feto, el bebé, recibe vida y nutrientes a través del cordón umbilical. Imagínense que un bebito quiera decir, no, yo voy a vivir aparte de mi mamá. Se muere, ¿no? Igualito. Nosotros fuimos creados por un Dios santo para vivir en comunión con Él. Y si el hombre decide ir contra lo que Dios ha establecido, se muere espiritualmente. Por eso el mundo está muerto en sus delitos y pecados, porque han decidido seguir su propio camino y no el camino que Dios ha trazado. Entonces, esa es la esencia. Ahora, eso se manifiesta de muchas maneras. Asesinato, malos pensamientos, se manifiesta a través de violencia, de adulterio, de fornicación, de mentira, de engaño, de amor al dinero. Entonces, esas son manifestaciones de algo mucho más profundo que está dentro, ¿no? Por eso hemos dicho, el pecado no solamente son acciones, el pecado también son actitudes. Y es más, es el estado mismo, la naturaleza mismo del ser, ¿no? Entonces, y ya para concluir, para que también puedan tener su descanso, podemos decir que la visión más global de la fuente del pecado es la exigencia de la autonomía. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos de que siempre debemos vivir en dependencia de Dios, los que somos cristianos, los que somos creyentes, los que decimos que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, debemos vivir toda nuestra vida tomados de la mano del Señor, dependiendo de Él, y esa dependencia de Dios se manifiesta siempre buscando su dirección a través de la Escritura, buscando siempre tener tiempo para Él, para su adoración, para
la oración, ¿no? Entonces, un hombre o mujer que vive siempre orando, que vive siempre leyendo la Biblia para ser guiado en su camino, es un hombre y una mujer que agrada a Dios, depende, ¿no? Y eso es una forma, una manifestación de fe, pues. Confía en Dios y porque confío en Dios, dependo de Él. Pero un hombre o una mujer que dice que es creyente, pero no depende de Dios. Una forma de decir yo dependo de Dios es leyendo la Escritura. Otra manera de decir yo dependo de Dios es buscando a Dios en oración. Cuando un creyente que dice que conoce al Señor deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de participar en las actividades de la iglesia, indirectamente le está diciendo, Señor, yo puedo solo, no necesito de tu ayuda, yo creo que puedo solo. Entonces, ahí está dándole lugar a todo tipo de pecado, ¿no? Y ni siquiera se puede dar cuenta. Bien, vamos a compartir un momento para poder